nos visita hoy la directora jurídica del Ministerio de Salud, la doctora Tania Iturri. Bienvenida, doctora, un placer tenerla en el programa. Muchísimas gracias. Bueno, sí, efectivamente nuestro viceministro está un poco delicado, pero hemos venido con la información que tenemos. Los médicos han vuelto a romper el diálogo con nosotros. ¿Por qué? Estábamos en mesas de diálogo. Básicamente lo que nosotros entendemos es que quieren una vez más, como tal vez lo han escuchado de la Asamblea, quieren borrar con el codo lo que han firmado con la mano. Nosotros, Priscila, mira, tenemos un acta de 5 de julio de este año en la que suscriben los médicos. Vemos la firma de quien hace un momento hablaba, un dirigente que radicalmente ha roto el diálogo hoy día, estableciendo ¿a quién? Al doctor Larrea. Tenemos la firma del doctor Larrea aquí. En esta acta, que hemos logrado después de meses de sentarnos con ellos en diálogo, se establecía la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control del sistema privado y del sistema público. Entonces ahora nos dicen, está bien, regulemos lo que es la seguridad social, pero no lo privado, no lo público. No puede ser esto. Entonces nosotros estamos viendo que una vez más estos dirigentes radicales están interpretando a su manera, y quisiéramos nosotros llamar a los médicos de base a que puedan ellos sentarse a leer el decreto que hemos construido, doctora, con sus dirigentes. A ver, usted me dice en esta acta de entendimiento, dice que la creación de una autoridad, ¿no?, la reconocen. Así es. Pero hasta donde tengo entendido, la han reconocido siempre. El problema es qué atribuciones tiene. Pero entonces, aquí no dice. ¿No? Aquí dice la creación de una autoridad técnica de fiscalización y control de seguridad social de corto plazo, exclusiva para la seguridad social de corto plazo, con atribuciones y competencias especializadas definidas por la comisión técnica. Exactamente. Esta comisión técnica es la que se ha sentado juntamente con nosotros como ministerio a redactar lo que es el decreto ahora 3385. Hemos estado en mesas de diálogo por más de 6 meses, redactando con ellos. Un decreto no debe ser tan específico, pero a solicitud de ellos, que también tenemos aquí suscrito el decreto que se ha presentado, véanlo ustedes, con las competencias. Es el decreto que se ha ido a tratar en el órgano ejecutivo. ¿El decreto que habla de la autoridad de fiscalización? Claro, el decreto que habla de la autoridad de fiscalización. ¿Que determina las atribuciones? Así es, determina las atribuciones en lo que es el sector privado, lo que es el sector público y seguridad social a corto plazo. Usted me corrige si me equivoco, pero ¿el decreto tiene una reglamentación? ¿O no funciona con reglamentación? No. El decreto, así como está ahora, da pie a que la autoridad pueda ya hacer sus campos de acciones. ¿Por qué? Porque justamente con ellos nos hemos sentado a redactar cada una de las atribuciones que van a tener en cada uno de los sectores. ¿Pero necesita una reglamentación? Necesitamos una reglamentación. ¿Se sentaron para hacer la reglamentación? Les hemos invitado a sentarse para hacer la reglamentación. No la hicieron todavía. Es lo que no quieren ellos. No, nosotros hemos invitado a que nos sentemos a hacer la reglamentación. Si no les queda claro el decreto, sentémonos. Para que nos quede claro entonces. Aceptaron la existencia de una autoridad. Así es. Aceptaron que tienen algunas atribuciones. Pero la especificación de la norma siempre viene en una reglamentación. Y esa no se ha consensuado con los médicos. Pero, a ver, ¿de cuándo es este decreto, Priscila? Del 1 de noviembre. Ellos han comenzado de este año. ¿Ya? Ellos han comenzado las medidas a la semana que ha salido este decreto. Si ustedes recuerdan, estamos a 15 días de paro. Han tenido un tiempo. Ni bien nosotros se ha publicado el decreto, se los ha llamado a que se sienten a redactar los reglamentos que se van a establecer a la Autoridad de Fiscalización y Control. A esto han salido, ustedes recordarán y la población lo recordará, con el tema del artículo 205 del sistema penal. Ya, pasó este tema, se arregló con la Asamblea y salieron con el tema del decreto 3385. Nos hemos sentado nuevamente y les hemos dicho qué necesitan, qué es lo que establece este decreto, que a ustedes tienen observaciones. Nos han leído 2 incisos en aquella oportunidad, cuando la primera vez que en este conflicto nos hemos sentado con ellos, y nosotros vemos que es más de interpretación. Les hemos vuelto a decir, sentémonos a hacer los reglamentos, pero por favor, no por un reglamento, no por un decreto,
se va a jugar con la salud de la población. Si quieren volver a hacer el decreto, estamos dispuestos a hacerlo de cero. Pero sin embargo, ellos ahora han levantado el diálogo que tenían con nosotros. El ofrecimiento de diálogo está permanente con el ministerio, y lo que nosotros queremos decirles a los médicos de base es que puedan leer el decreto, puedan cerciorarse por ellos mismos que este decreto en ningún lado establece una criminalización para los médicos, en ningún lado establece... La criminalización que ellos hacen referencia es al nuevo Código del Sistema Penal. Lo que gritaban ahora en las puertas del ministerio era otra cosa. Lo que han venido gritando todos los días en el ministerio es otra cosa. Pero les queremos invitar a que hagan eso. Yo le comparto lo que me dijeron en entrevistas. Ellos aseguran que la nueva norma del nuevo Código del Sistema Penal, que yo sé que no la está manejando el ministerio, sino la Asamblea, es la que criminalizaría la profesión como médico, ¿verdad? Eso ya lo explicó el presidente de la Cámara de Senadores, de Diputados y demás. Hablemos de la autoridad de fiscalización, por favor. Tenemos ya la autoridad. ¿Qué es lo que ellos no quieren? Ellos no quieren una fiscalización a lo que es el subsector privado y lo público. No la quieren. Eso se ha determinado y eso se ve claramente en ellos. O sea, ¿no quieren la existencia de una autoridad? Que los fiscalice. Establecen, en el diálogo que se ha tenido en Santa Cruz, se ha establecido que se ha llegado a acuerdos en la fiscalización y control lo que es la seguridad social de corto plazo, es decir, cajas. Pero ellos establecen, y cuando se quiere hablar de lo que es la fiscalización y control a lo privado y a lo público, ellos levantan diálogo. Para nosotros no es otra cosa que no quieren ser fiscalizados. Sepan ustedes que en todos los países de la región, los aranceles los pone la autoridad de salud, el Ministerio de Salud, la autoridad competente. ¿Qué pasa en Bolivia? En Bolivia, los colegios médicos ponen los aranceles. Ellos mismos se ponen los precios. Entonces, se necesita que el ministerio ponga, porque así lo dice el decreto, la autoridad competente establecerá el tema de aranceles y la autoridad de fiscalización y control va a establecer que estos se cumplan para no crear un abuso a la población. Ahora, no sé si la norma lo dice o lo decía, que se iba a definir los aranceles, el Colegio Médico y el Ministerio de Salud. En un tema de coordinación, actualmente se establece y el Colegio Médico tiene sus aranceles. ¿Qué nos dice el decreto? Regular y controlar la atención en salud, en lo que es lo privado. Controlar y supervisar en coordinación con los gobiernos departamentales y municipales, porque se tiene que coordinar con estos niveles, el cumplimiento de las normas y protocolos. Controlar y fiscalizar el cumplimiento de la Política Nacional de Salud, porque tiene que ser de esa forma. Coordinar con las entidades territoriales autónomas los procesos de control y fiscalización en materia de gestión y atención de salud para las instituciones privadas. Este tema de que no van a poder, en un tiempo, en una entrevista aquí mismo con Juan Carlos, nos decía, si yo tengo una clínica, hay alguien que me fiscaliza, ahora creo que no hay nadie que me fiscaliza. Es esta autoridad la que va a entrar a fiscalizar. Regular, controlar y fiscalizar el régimen general de precios, aranceles y tarifas para la atención de salud aprobado por la autoridad competente. ¿Qué quiere decir? ¿Que en este momento existen empresas o hospitales o clínicas privadas que no tienen control? Que no tienen un tema de control. ¿Acaso no tienen que ser supervisadas por el CEDES? Justamente, por eso se dice con coordinación con las ETAs, que son los CEDES y el tema de los municipios. No, pero eso no dice la norma ahora. Pero no tienen un control en el tema de precios, por ejemplo. Si tú vas, hay una variación en el tema de precios. Y esto es el único perjudicado aquel usuario que va a un servicio de salud. Ahora, ¿en qué país se tiene todos los precios iguales? No es un tema de tener los precios iguales, sino que es aquel derecho que tiene el ciudadano de que se puedan regular los precios de un servicio como es el tema de salud, de un servicio tan esencial, un derecho fundamental como es el tema de salud. Lo que establece el decreto, y lo estoy leyendo, establece que los aranceles y tarifas en la atención de salud serán aprobados por la autoridad competente. La autoridad competente, el Ministerio de Salud. ¿Y qué va a hacer solamente esta autoridad? Controlar que se puedan cumplir. Ahora, ¿no decía eso antes la norma? ¿Que se pueda coordinar entre el Ministerio y el Colegio Médico? En el tema que se pueda coordinar con el Colegio Médico, sí, pero lo que ellos hacen es unilateralmente sacar un tema de aranceles. Vuelvo a preguntar porque no me queda claro.
¿la anterior norma no establecía ya una coordinación? Cuando tú estableces anterior norma, ¿te refieres al 3091? Antes del decreto. Se establece que se pueda coordinar con el sector. Sin embargo, te vengo diciendo que estos colegios, que estos gremios de médicos han hecho ellos solos sus tarifarios. O sea, no cumplían la ley. No se cumplía. ¿Hace cuánto tiempo que no cumplen la ley? Porque ¿cuántos años ya lleva el presidente Evo Morales, la propia ministra al cargo? Pero no es un tema de las autoridades, Priscila. Son justamente este tipo de conflictos que ellos, cuando se tiene que hacer un tema de control, salen y radicalizan y ponen en conflictos solamente a la población. O sea, ¿estábamos retrasando el conflicto? Antes existía una autoridad, pero que, como la ministra lo ha dicho esta mañana, era incompleta, porque solamente se controlaba lo que es la seguridad social a corto plazo, el ex INASES. No había un control a lo privado. Esta autoridad establece que se pueda hacer un control a lo privado. Y no es un tema de por qué no lo han hecho en tanto tiempo, porque justamente en el tema de poder coordinar con los colegios se ve que no se llega a un buen término. Se ha establecido, hemos coordinado sacar el 3091, se ha sacado el 3091, recordemos que a principio de año hemos tenido este mismo escenario, el tema de paros en el tema de salud. Nos hemos sentado con ellos a redactar un nuevo decreto y nos encontramos con exactamente lo mismo. Doctora, me preocupa lo que nos dice, ellos no aceptan el control a lo privado, dice. ¿Eso quiere decir que en este momento toda la parte del sector médico privado no tiene control? O sea, ¿está a libre albedrío? Tiene un tema de control para algunos temas, que justamente, como tú decías, el CEDES, para abrir, para sacar permisos y demás. Pero lo que queremos, el tema de lo que pasa en una clínica privada, ¿se queda en la clínica privada? En muchos casos era así. Tiene que entrar necesariamente una autoridad de fiscalización y control. Y la población lo sabe. No hay un tema de control. Siempre han sido un sector hermético, pero vemos que no son todos los médicos. Ustedes han visto recientemente, las anteriores semanas, salía el tema del Hospital Obrero. Este tráfico de lo privado a lo público. Todo eso necesita un tema de control, es lo privado. Gente que iba a lo privado, pagaba para que se le haga un examen, una muestra y demás, y lo mandaban a lo público. Con los recursos públicos hacían estos exámenes. El sector privado es el que estaría entonces buscando no ser fiscalizado. Eso es lo que nos da a entender. ¿Sería lo malo en este momento? Es lo que nos da a entender esta dirigencia radical, porque ya hemos visto, nos hemos sentado con ellos, establecemos, y cuando queremos tratar lo que es el control a lo privado y a lo público, ellos saltan y dicen no queremos esa autoridad, y les volvemos a decir, pero ¿qué es esto que hemos firmado con ustedes? ¿Qué es esto que ustedes han establecido la necesidad de una autoridad de fiscalización? Bueno, hasta donde entiendo, no es que quiera que desaparezca la autoridad, sino que se determinen las atribuciones. Claro, sí. Ellos dicen no tenemos a ser fiscalizados, y eso lo dicen en los medios, Priscila, pero cuando los tenemos sentados y queremos entrar a tocar, dicen no puede haber más fiscalización a lo público y a lo privado porque ya nos fiscalizan demasiado. ¿Qué fiscalización? Ellos, lo que nosotros entendemos, no quieren que se los fiscalice. En todos los medios dicen, no estamos en contra de la autoridad, pero que la autoridad fiscalice cajas, no a nosotros. Y eso no puede ser. Bueno, esa es la posición del Ministerio de Salud respecto a este diálogo que no avanza.